A nuestro amado pastor Alfredo Palacios. Estamos en Segunda de Reyes, capítulo 17 y 18. Inmediatamente entra el pastor Oscar Cabrera desde Calgary con el capítulo 19. Adelante, pastores, vamos a la lectura y los comentarios de la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Gloria al Señor Jesucristo. Seguimos en bendición. Amén. Adelante, pastor. Amén. Gloria a Dios. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Vemos esta mañana en el nombre de Jesucristo. El año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel, que había sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Y Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinación, a agoreros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas y siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria,
en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vayan y habiten allí, y le enseñe la ley del Dios del país. Vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amad hicieron a Sima. Y los sabeos hicieron a Nidban, a Tartai, y los de Sefarbaín quemaron a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaín. Temían a Jehová, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y le mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificios. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaré siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No os olvidaréis del pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él los librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquella gente, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Seguimos con el capítulo 18. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él en todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová, y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió, y la tomaron al cabo de 3 años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. A los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá,
envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcía, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Rabsacés: decid ahora a Ezequías: así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Y si me decís: nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos altares altos y altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque esté confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna, hijo al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a Dios del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsacés les dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y a ver su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano, y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamad y de Afar? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim, de Hena y de Iba? ¿Pudieron esto librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano Jerusalén? Pero el pueblo calló y no respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsacés. Amén. Bueno, el capítulo 17 nos da las causas por las que el pueblo de Israel comenzó a ser llevado cautivo a Siria, las 10 tribus del norte, y la Biblia nos muestra que la causa fue porque ellos desecharon las palabras que Dios les había hablado por medio de Moisés. Ellos no habían obedecido,
y además desecharon a los profetas que Dios les enviaba para amonestarles que se volvieran de su mal camino. La Biblia dice que se entregaron completamente a la idolatría, a todas las costumbres de las naciones paganas que ellos no habían querido echar cuando Dios les dijo que no hicieran pacto con ellas y que arrojaran todas estas naciones, pero ellos aprendieron todas estas malas costumbres de paganismo, de idolatría, y aún la Biblia dice de adivinación, de agüeros, todas estas cosas las practicaron ellos, y la Biblia nos dice que por esta causa la ira de Dios se encendió contra ellos y los sacó de allí, de su tierra. Ellos no quisieron realmente obedecer a Dios y vemos la mala influencia desde el tiempo de Jeroboam, rey tras rey, fueron una influencia muy mala para los hijos de Israel que los llevaron a ellos totalmente a la destrucción. Esta es la causa que vemos en el capítulo 17 y vemos que ellos no quisieron obedecer a Dios, pero tuvieron que someterse a las dictaduras, a lo que otros reyes imponían sobre ellos. Esto nos da una lección que realmente uno no puede vivir sin estar sometido a alguien o a algo. O nos sometemos a Dios o van a haber otras cosas que nos van a esclavizar a nosotros. Es mejor servir a Dios que permitir que otras cosas, costumbres, pecados nos esclavicen a nosotros. En el capítulo 18 vemos que Ezequías, rey de Judá, vino a hacer como una gran diferencia allí en el reino del sur, porque dice la Biblia que no hubo otro rey ni antes ni después como él, que se convirtiera a Dios y que caminara en los estatutos de Dios. Pero el rey de Asiria vino también para chantajearlos, para amenazarlos, para amedrentarlos, pero comenzamos a ver que había un rey que confiaba en el Dios de Israel, un Dios que había puesto su confianza y que la Biblia nos dice que se rebeló contra el rey de Asiria, no quiso servirle, no quiso pagarle tributo, pero después vemos como un poco de decaimiento en su fe, porque comenzó a quitar cosas del templo de Dios, cosas que eran para la adoración a Dios, para el servicio a Dios, y comenzó a entregarlas como para pagar tributo a este rey, para que no viniera a pelear. Pero vemos que esto no sirvió porque de todas maneras este rey vino para invadirlos. Entonces realmente el enemigo a veces cuando uno le hace concesiones, él siempre está pidiendo más, siempre está pidiendo más. Y la única alternativa es lo que nos dice la Biblia, que hay que resistir al diablo y él huirá de nosotros. Hay que estar frente allí, o sea, firmes en la fe, resistiendo, porque Dios ha prometido que si ponemos nuestra confianza en Él, Él nos librará. Sin embargo, Ezequías nos muestra un rey de un carácter que sirvió a Dios, que fue fiel a Dios, y esto en el capítulo siguiente ya vamos a ver que trajo una gran victoria para el pueblo de Dios. Dios les bendiga. Capítulo 19. Muchas bendiciones para todos ustedes. Capítulo 19 de Segundo de Reyes dice la palabra del Señor. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró a la casa de Jehová. Y envió Eliaquín, mayordomo, a Secna, escriba, a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído, por cuanto eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los reyes del rey Ezequías a Isaías, e Isaías les respondió, así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas, porque las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria, he aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada.
Y regresando Rabsaces halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que había ido de Laquis. Y oyó decir que Tirhaka, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. ¿Acaso libraron tus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Haram, Rezef y los hijos de Edén que estaban en Talasar, donde el rey de Amat, el rey de Atfar y el rey de las ciudades de Safarbaim, de Ena y de Iba, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que mora entre los querubines, tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino que obra de mano de hombre, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos. Te ruego que te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén, a quien has vituperado y blasfemado, y contra quien has alzado la voz y levantado en alto tus ojos, contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová, y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes y a los más inaccesibles del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas. He sacado con la planta de mis pies todos los ríos de Egipto. Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice, y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado, y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como el heno de los terrados, marchitado antes de la madurez. He conocido tu situación y tu salida, tu entrada, tu furor contra mí, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos. Yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde veniste. Y esto te haré por señal, oh Ezequías: este año comeréis lo que nacerá de suyo,
y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrarán en esta ciudad, ni echarán saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo muerto. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Misrox, su dios, Adramelech y Sarezer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Azaradón su hijo. El comentario es bastante precioso. Aquí vemos siempre algo que me sorprende siempre de que estudio la palabra de Dios en muchas ocasiones, es que Dios puede trastornar la mente del hombre, ¿verdad? Muchas veces tenemos que tener cuidado nosotros cómo venimos y tratamos las cosas de Dios, porque podemos ser trastornados. Una persona puede ser trastornada. En el capítulo 19, versículo 6 dice: e Isaías le respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí yo pondré en él un espíritu y oirá rumor. O sea, de que dentro de la mente de este rey iba a escuchar el rumor de un espíritu que Dios le estaba poniendo internamente. O sea, de que este hombre iba a ser trastornado completamente, ¿verdad? Por parte de Dios. Luego en el versículo 17 nos enseña la palabra: es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. Y sigue mencionando de que sí habían destruido a muchos y a muchos dioses, y pues todos los dioses que encontraran eran destruidos porque eran hechos de mano de hombre, dice aquí la palabra del Señor. Pero las personas no saben cuando se meten con Dios, ¿verdad? Lo mismo le pasó a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso vino contra la iglesia del Dios viviente. No se daba cuenta que estaba él peleando contra el mismo Dios. La iglesia es protegida por Dios. Cuando nosotros también somos perseguidos, Dios nos va a proteger. La protección de Dios va a estar con nosotros. No hay brujería, no hay mal que alguien pueda hacerle al Hijo de Dios. No hay, porque la protección del Señor siempre va a estar con nosotros. Siempre, siempre Dios va a proteger a su pueblo por honor a su nombre. Nosotros somos los llamados de su nombre. Ahora, en el versículo 22, me llama también la atención, dice: ¿a quién has vituperado y blasfemado, y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Como quien dice, contra nadie te has levantado. O sea, ¿verdad? Es como cuando alguien va a pelear contra alguien y no se da cuenta que aquella persona tal vez sabe artes marciales y el otro tal vez no sabe. Entonces dice, pues, contra nadie te has levantado, ¿verdad? Contra nadie estás peleando, ¿verdad? Pero con el que vas a pelear te va a hacer pedazos. Eso es lo que está diciendo, que contra nadie estás peleando, ¿verdad? Contra nadie. O sea, tiene que venir a tu mente que estás en contra del Dios creador de los cielos y la tierra, y que este Dios sí puede hacer algo en nuestras vidas, nos puede trastornar. Y dice la palabra más adelante que él da una gran victoria aquí al rey, contra este otro rey que había blasfemado contra Dios.
Entonces miramos también en el versículo 27, dice, he conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Dios conoce todos nuestros movimientos. Dios conoce todo nuestro movimiento, todo lo que nosotros hagamos, Dios lo conoce. Él va a ver nuestra soberbia, Él va a ver nuestro orgullo, Él ve todo lo interno que nosotros tenemos. Y a su tiempo vamos a cegar. Ya sea que hagamos el mal, ya sea que hagamos el bien. La Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Entonces nosotros tenemos que siempre hacer el bien porque Dios sabe que nosotros lo estamos haciendo. No se canse usted de hacer el bien, que Dios a su tiempo le va a recompensar. Ahora, encontramos en el versículo 1 al 7 que Ezequías recibe una respuesta de paz de parte de Dios, que Dios va a dar paz a su pueblo, ¿verdad? Es algo bien bonito, ¿verdad? Una seguridad de parte de este hombre que oró al Señor, que le llevó la petición, la amenaza vino a él, pero él se la llevó delante de la presencia de Dios. Él oró, expuso su situación, expuso, más que todo, comprometió a Dios en su oración en ese momento, ¿verdad? De que realmente él estaba siendo retado de parte de este rey, porque este rey había vencido a otros dioses, pero que tú, Señor, ¿verdad? Vas a dejar que a ti te venzan. Entonces comprometió a Dios en ese momento, ¿verdad? Cuando estaba orando. Entonces el Señor le responde positivamente y encontramos después la carta de Sennacherib, de que él la manda con la amenaza como retando al Dios eterno. Luego después, ahí viene el profeta y anuncia su caída. Después la destrucción del ejército asirio y la muerte de Sennacherib por parte de sus hijos, ¿verdad? Así es que todo lo que el hombre sembrare, de eso va a cosechar. Hay una cosa que podemos nosotros ver a través de la palabra de Dios y podemos evitar de que lo que nosotros hemos sembrado vamos a cosechar, es simplemente un arrepentimiento, una entrega a Dios. Eso va a quitar cualquier condenación que tú tengas en tu vida, ¿verdad? Entrega tu vida a Dios porque Dios es justo y si tú haces justicia, Dios también va a hacer justicia contigo. Sea bendecido en esta mañana y gracias por estar con nosotros aquí en Guardianes del Aceite. Amén, pastor. Gracias, gracias una vez más. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias a todos los que han participado.